Amado Dios, gracias, Padre, por este día que nos das. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, en esta mañana, Dios, traer tu palabra, Dios. Gracias, Dios, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de compartir con este grupo, Capilla Calvario Cedro, Señor, compartir tu palabra, Dios. Háblanos a través de ella, Señor. Trae bendición a nuestros corazones, Señor. Bendice a cada uno de los que está aquí, Señor. Y que a través de tu palabra, Señor, seamos transformados, Señor. Seamos moldeados y que llevemos fruto, Padre. No permitas que lo que yo quiera decir salga, Dios, sino que lo que tú quieres hablar a tu iglesia en esta mañana, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a estar hablando en el libro de Santiago, capítulo 2, del versículo 14 hasta el versículo 26. Y déjeme decirle primeramente sobre esta carta. Esta carta no fue escrita por los dos apóstoles de Jesucristo. Los dos apóstoles, uno Santiago, el hijo de Alfeo, y el otro Santiago, el hijo de Zebedeo, sino que esta carta fue escrita por el hermano o el medio hermano de Jesucristo. ¿Sí? El hermano de Jesucristo, él escribió esta carta cuando él se convirtió en la cabeza de la iglesia en Jerusalén, que es mencionado como uno de los pilares de la iglesia en Gálatas 2:9. Y él, después de la muerte, después de la resurrección de Jesucristo, empezó a escribir este libro. Ahora, déjeme decirle algo, porque no quiero quiero comentarlo, pero no quiero causar tampoco en ustedes una revuelta o algo de confusión. En Juan 7 habla de que ni sus hermanos creían en Jesús. Ya lo vimos con el pastor cuando pasamos por Juan. Entonces, cuando dice que ni los hermanos creían en él, ahí también estaba hablando de Santiago. Entonces yo me pongo a pensar, mira, una persona que no creía en Jesucristo, que era su propio medio hermano, que no creía, como que tenía dudas y decía, ay, ¿a poco sí? Entonces, después de que Jesucristo murió y después de que él resucitó, él se puso a escribir una carta. Y aquí es como vemos cómo la mano poderosa de Dios empieza a actuar en la vida de la gente, en este caso en la vida de Santiago, porque él vio algo diferente y empezó a escribir. Ahora, pónganse a pensar. Aquí estamos hablando de Santiago, que era de la misma madre que Jesucristo, pero no del mismo padre. Sí, era su medio hermano. El padre biológico de Santiago, ¿quién era? José, exacto. José era el padre biológico de Santiago. ¿Quién era el padre biológico de Jesús? Come on, pregunta de examen. ¿Quién era? Nuestro Padre Celestial, amén. Ok, esta carta fue escrita más o menos en el año 49, en el año 50, después de Jesucristo. Entonces, vemos aquí a Santiago, que es de un padre diferente, pero de la misma madre. Ahora, imagínate a Santiago diciendo, ah, caray, ¿por qué a Jesús siempre le salen bien las mesas? Acuérdense que eran carpinteros. ¿Por qué a Jesús siempre le sale bien las sillas? ¿Por qué a Jesucristo cuando va a la escuela le saca puro 10? ¿Por qué yo no puedo ser como él? Y eran de las cosas que a lo mejor a él no le dejaban creer completamente, pero Jesús sabemos que él era él fue un evento divino. Él vino y él murió, y como dice el pastor, lo he explicado 1000 veces aquí, fue 100% hombre, 100% Dios. Entonces él hacía la diferencia en este mundo, amén. Ahora, el tema que vamos a estar tocando aquí, si estás tomando notas, vamos a hablar de la fe viva. Y la fe la vamos a ver en 3 diferentes maneras. Estaremos hablando de la fe, y cuando escuchamos fe o cuando escuchamos temas de este tipo, muchas veces decimos, ay, pues esto no es para mí. O cuando hablamos de los dones del Espíritu, ay, eso no es para mí. O cuando hablamos del Espíritu Santo, eso no es para mí. Eso es para la gente que ya está más comprometida, es para el pastor, es para el asistente, pero no es para mí. Error, eso es para la iglesia, esto es para todos nosotros. Muchas veces pensamos que con solo venir a la iglesia, sentarnos, ya con eso estoy cumpliendo, ya no hay nada más que hacer. Voy a la iglesia, ¿qué más quieren? O sea, ya llegué a la iglesia. Me dice el Brandon ahorita, pues ya llegué, ¿qué más quieres? Comprométete con el Señor. Déjame decirle una cosa, la fe es como las calorías. No las ves, pero sí ves su efecto. Cuando empezamos a meterle calorías, ¿qué empieza a suceder? ¿Verdad? Cuando empezamos a meterle fe a nuestro espíritu, ¿qué empieza a suceder? Empezamos a crecer en el Señor. Vemos el efecto de la fe en nosotros. Yo le he metido demasiadas calorías, quiero meterle mucha fe.
Pero primeramente vamos a ver qué es fe. Vamos a ver la definición del mundo y la definición que da la palabra de Dios. Dice la definición secular: la fe es generalmente la confianza o creencia en algo o en alguien. Ni siquiera habla de un ser supremo. Se fijan, dice, la fe es generalmente la confianza o creencia en algo o en alguien. Cuando dice en alguien, no está hablando de un ser supremo. En alguien yo puedo tener fe en Jesús, puedo tener fe, ¿cómo te llamas, hijo? En Manuel, puedo tener fe en X persona, en Buda. No, mira cómo volteaste, Buda. Podemos tener nuestra fe mal puesta. Pero el mundo te dice, no importa dónde tengas tu fe. Ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vayamos por favor a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y ahorita regresamos a Santiago. Capítulo 11, versículo 1. Allá adelantito. No, más bien atrás. Atrás. Hebreos 11, capítulo 1. Perdón, Hebreos 11, versículo 1. Dígame que ya lo encontró. Dígame amén. Ok, lo leo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese lo que dice aquí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza no es lo mismo que la confianza. ¿Sí se fija? La certeza es que yo estoy convencido, yo sé, dice mi papá Tomás, yo sé que esto es lo que va a suceder. Yo estoy convencido completamente de que esto es. No es de que tengo confianza. Bueno, yo tengo confianza en que ese perro le puede ganar al otro perro. Yo tengo confianza de que algún día alguien más va a llegar aquí. No, yo no tengo confianza. Yo creo, yo estoy convencido que esta iglesia Jesucristo la formó y que Él va a traer las almas aquí. Esa es la diferencia. Tú puedes creer en infinidad de cosas, pero realmente estás convencido de lo que crees. Esa es la diferencia entre la fe que el Señor nos muestra aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, y la fe que te dice el mundo. Ahora, vamos a estar hablando de tres tipos de fe. La fe muerta y chafa, o común y corriente. La fe demoníaca, demoníaca. Sí, la fe demoníaca y la fe viva en Jesús. La fe que produce fruto, la fe que te lleva a cambiar de actitud. Entonces, son tres tipos de fe: la fe muerta y chafa, la fe demoníaca y la fe viva en Jesús. Tenemos que entender que tener fe no es suficiente. ¿En qué sentido? Debemos de saber cómo estamos aplicando la fe. Cuando estamos teniendo fe, si estamos teniendo una fe común y corriente o una fe chafa, o si estamos utilizando la fe como nos dice Hebreos 11:1. Hay gente que dice que cree, pero no vive lo que cree. Hay gente que vive, pero no cree lo que vive. Entonces, ¿cómo estamos aplicando nuestra fe? Escúchame bien, no toda la fe es fe que salva. Yo te puse tres tipos de fe. Te puedo hablar de más tipos, de diferentes tipos de fe, pero no toda la fe es fe que te salva. Alguien dice, yo creo en Dios, y casi todo el mundo dice que cree en un tipo de Dios. ¿Sí están conmigo? Entonces, ¿cuál tipo de fe estás aplicando hoy? Piensa, estás aquí en Capilla Calvario Cedros. Antes de empezar, ponte a pensar, a meditar en tu vida. ¿Qué tipo de fe estás ejerciendo? Cuando terminemos este estudio, yo espero que tú salgas de aquí diciendo, esta es la fe que yo quiero ejercer. Entonces, ahorita no me tienes que contestar a mí porque es una aplicación para tu vida. ¿Qué tipo de fe estás aplicando en tu vida? Uno, vamos a estudiar entonces lo que es la fe muerta y la fe chafa. La fe fingida, la fe común y corriente. Vamos a capítulo 2 de Santiago, versículo 14 hasta el 17. Dígame amén si ya está ahí. Dice así, Santiago 2:17 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados,
pero no le dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Asimismo la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. ¿Qué vemos en estos versículos? Estamos viendo una fe muerta, estamos viendo una fe común y corriente. En el mundo secular hacemos esto. No nos importa lo que está sucediendo con el vecino. A mí qué me importa lo que le esté pasando al que está ahí enfrente. A mí qué me importa la gente que no está en mi círculo. Si me quiere hablar ella, pues que me hable. Y si no me quiere hablar, pues es su problema. En el mundo hacemos eso. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, tiene que haber un cambio. No podemos ser como el mundo. Si estamos ejerciendo ese tipo de fe, es una fe muerta. Es una fe común y corriente. Porque dices que crees en Dios, pero no actúas. Amén. Imagínate que Dios dijera esto de nosotros. Imagínate que dijera Dios, si quieres seguirme bien, y si no, pues allá tú. Ah, ¿verdad? Ay, ya no les gustó. ¿Cómo dice la palabra en 2 de Pedro 3:9? Vayan ahí conmigo. Sí, adelante de Santiago, adelantito. 2 de Pedro 2:3-9. Y lo voy a leer como dice la Biblia de las Américas porque me gustó un poquito más cómo lo dice. 2 de Pedro 3:9. Dice así: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Imagínese que Dios pensara igual que nosotros. ¿Qué me importa lo que le pase a la gente? Ya les hablaron de Cristo una vez. Los que aceptaron, bueno, y los que no, no. Imagínese. Qué bueno que nosotros no somos Dios, ¿verdad? Porque si nosotros fuéramos Dios, yo ya le dije a Jesús, y Jesús no me entendió, pues ese es su problema. Pero Jesús dice, no, yo soy paciente, y te estoy esperando, y estoy esperando a aquel, y a aquel que está allá, y estoy esperando. Qué bueno que no somos Dios. Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca. Ahora te pregunto, ¿cuánto le importas a Dios? Ponte a pensar, ¿cuánto crees tú que tú le importas a Dios? ¿Dios está preocupado por ti? ¿Cuántas veces no has escuchado lo mismo de su gracia, de su perdón, de su gran amor y lo has rechazado? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Muchas veces. Y muchas veces lo vemos como muy light, como, sí hombre, ya estoy en iglesia, ya con eso. El mundo nos vende espejismos de fe, hermanos. Tú puedes creer en lo que tú quieras. Cualquier cosa es tu ser supremo. ¿Sí no nos dijeron así, hermano? Cualquier cosa es tu ser supremo, dicen los del centro de rehabilitación allá donde fuimos, centro de alcohólicos. Cualquier cosa puede ser tu ser supremo. Cualquiera que tú lo interpretes puede ser tu ser supremo. Un gato, un perro, un carro, tu esposa, tu hijo, tu amigo, lo que tú quieras. Ese es el espejismo de fe que nos vende el mundo. Cualquier cosa que tú adores se convierte en tu Dios y es ahí donde pones tu confianza. Todo menos en Jesucristo. Santiago 2:18 dice, regresamos donde estábamos, Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Este versículo lo dejé aparte porque quería hablar específicamente, porque pareciera que contradice lo que Pablo dice en Efesios 2, capítulo 8 y 9. Y quiero que vaya conmigo, por favor, Efesios 2, 8 y 9, ya que leímos vamos a leer ahora Efesios 2, 8 y 9, y vamos a ver cómo se relaciona una cosa con la otra. Dígame amén cuando ya esté ahí, por favor. Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Dígame amén, ¿listo? Ok, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces dices, bueno, acá me dice que por qué estoy haciendo obras y no muestro mi fe, y que mi fe sin obras, pues que está muerta, ¿no? Y aquí dices que no es por obras. ¿Cómo está el rollo? Entendamos esto. Aquí en Capilla Calvario, desde que empezamos la iglesia, les hemos enseñado, el pastor les ha hablado a ustedes de ver la palabra de Dios en contexto, libro por libro, capítulo por capítulo, y verlo en contexto, contexto, contexto. Aquí lo que está pasando, hermanos, es de que Pablo está hablando, lo estamos viendo de dos diferentes ángulos, ¿ok? Santiago habla de una cosa y Pablo habla de otra cosa. Aquí Pablo está hablando de la gracia de Dios, está hablando del regalo maravilloso de Dios a la humanidad, de su Hijo Jesucristo. ¿Qué tan importante es que tú conozcas a Jesucristo? Ahora, déjame preguntarte, cuando tú recién llegaste a Jesucristo, ¿qué fue lo que te dijeron? Acércate a Jesucristo, es bien fácil, lo único que tú tienes que hacer es abrir tu corazón y dejar que Él entre en tu vida. ¿No fue lo que te dijimos? Bueno, los que tuvimos la oportunidad. No te dije ve tocando las puertas, no te dijimos vete de rodillas, ¿verdad que no? Le dijimos, es bien fácil, abre tu corazón y el Señor va a entrar en tu vida. Solamente tienes que creer, esa es la gracia, ese es el perdón de Dios. Ahora, Pablo, tienen que entender que estaba hablando con un grupo de gente, con estos fariseos que decían que ellos tenían que cumplir los mandamientos antes que creer en Jesucristo. Y Pablo les dijo, no. No es por obras para que nadie se gloríe, es por la gracia de Jesucristo, es por el regalo precioso de Jesucristo. Entonces estaban ahí un poco confundidos y Pablo estaba diciéndoles, es por gracia, no es por lo que tú puedas hacer. ¿Hay algo que tú puedas hacer para ser salvo? Yo les pregunto, ¿hay algo humanamente que tú puedas hacer para ser salvo? La religión dice, si subes las escaleras de rodillas y regresas aquí y das 3 Padres Nuestros y 5 Ave Marías y haces esto, vas a ser salvo. ¿Sí o no han escuchado eso? Entonces, yo les pregunto, ¿hay algo que tú puedes hacer para ser salvo? No, ¿verdad? Simple y sencillamente abrir tu corazón y dejar que Cristo empiece a actuar en tu vida y transforme tu vida. Ahora, déjame decirte cómo Santiago lo estaba viendo. Santiago estaba diciendo, ok, ya una vez que tú eres salvo, ya una vez que ya recibiste esa gracia, ya una vez que tú clamas y dices, yo ya soy cristiano, Cristo me salvó, bueno, pues entonces muéstrame tus frutos. Muéstrame que realmente Dios te cambió. Muéstrame que realmente Dios ya hizo una transformación en tu vida. Vaya conmigo por favor a Mateo 7:20. Y le voy a hablar ahí un poquito de por qué Santiago estaba diciendo esto. Dígame amén cuando ya llegue ahí. Mateo 7:20. Amén. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿No es muy clara la palabra de Dios? Por sus frutos los van a conocer. ¿Cómo conoces una persona que ha sido transformada? Yo les pregunto, iglesia, ¿cómo conoces a alguien que ha sido transformado? No dices tú, hay algo diferente en esta persona. ¿Por qué? Porque actúa diferente, porque su lenguaje no es el mismo, porque no practica la fe común y corriente, porque hay algo diferente en él. Inclusive si tú ves un cristiano, si ves una persona madura en el Señor que no conoces, pero cruzas una palabra con él allá afuera, tú te das cuenta que hay algo diferente en él. Le comentaba hace poco a Jesús y Blanca ahí en la oficina, tenemos la fortuna de trabajar juntos, y empezamos a hablar de que el jefe de seguridad en mi trabajo se molestó porque yo puse, pues la verdad, en un correo. Yo dije, ¿sabes qué? Se llama Gustavo, el jefe de seguridad. Dije, ¿sabes qué? Esta persona no sabía respecto a una información que me pidieron. Yo fui y le dije, oye, ¿tienes esta información? Me dijo, no sé. Entonces yo lo puse por correo. El jefe de seguridad no está enterado y no sabe. Bueno, el gerente de recursos humanos puso en el correo, velo otra vez con él y avísame cuál es la situación. Entonces, cuando el jefe de seguridad leyó el correo del jefe de recursos humanos, se molestó mucho conmigo porque yo en la parte de arriba había dicho que él no sabía. Y efectivamente, yo hablé con él y él no sabía.
Entonces yo puse la verdad por un correo y dejó de hablarme como por mes y medio más o menos. Pero todos los días, y esto es apenas hace 4 o 5 meses, 3 meses, y todos los días yo pasaba y le decía, Gustavo, buenos días, y con una sonrisa. Gustavo, buenos días, aunque él, todos los días. Entonces, ahora ya me habla, ahora ya platicamos. Ahora, Gustavo, ¿cómo está? Muy bien. Oye, ¿cómo viste el partido? No, pues lo vi muy bien, esto y aquello. Pero ¿por qué creen ustedes que él empezó a cambiar su actitud? Porque yo no le mostré lo mismo que él me estaba mostrando. Yo le mostré amor, yo le mostré una sonrisa, yo le mostré que había algo diferente en mí. Si yo me hubiera puesto igual que él y hubiera dicho, como dije ahorita al principio, pues allá él, si me quiere hablar bueno y si no, pues es su problema. ¿Dónde estaríamos? Estaríamos exactamente igual, ¿verdad? Él por necio y yo también por no obedecer al Señor. Hubiera caído en el juego. Ahora, si vemos aquí la palabra es muy clara que dice, por nuestras acciones es como determinamos un verdadero hijo de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Porque la palabra de Dios da fruto y es como podemos medir nosotros lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Ahora, piénsalo de esta manera. Ahí te va. Imagínate que vamos en el desierto y que tú y yo hemos estado caminando por días en el desierto y llevábamos una reserva de agua, pero ya se nos acabó. Y ahí vamos, el Brandon y yo, y vamos echándole ganas y me dice el Brandon, oye, tengo sed. Y le digo, pues yo también. Y vamos sudando la gota gorda, como decimos. Y a lo lejos así se ve un espejismo como de un oasis, como de algo, unas palmeras. Y esperamos y oramos que ojalá y Dios quiera que sí sea agua. Y llegamos hasta allá y en verdad hay agua, hay un pozo de agua. Y llegas y ves que ese pozo de agua está brotando agua fresca, agua cristalina, agua sabrosa, y sabes que ese es el boleto para salvar tu vida. Porque vienes deshidratado y necesitas esa agua. Estás a punto de morir de sed. Pero yo empiezo a decirte, hasta me cruzo de pierna y le digo, Brandon, mira, fíjate que esa agua sale de ese cerro que viene ahí, es una vena de agua que viene bajando, está muy cristalina, está muy fresca, está muy sabrosa, etcétera, etcétera. Pero yo puedo saber todo acerca de esa agua, pero si no la tomo, ¿qué va a suceder conmigo? Yo le digo, Brandon, está riquísima el agua, pero si no tomo de esa agua, ¿qué va a suceder conmigo? Es lo mismo con nuestra fe, hermanos. Así puede ser nuestra fe, hermanos. Puedes creer con tu mente o puedes ponerlo en práctica. Puedes llevarla a tu corazón para que lleve fruto, te dé vida eterna y te dé una vida abundante. La pregunta que yo les hago es, ¿realmente conocemos a Jesús o realmente sabemos quién es Jesús? Hay una gran diferencia entre saber y conocer a Jesús. Para saber de Jesús necesitamos conocer su palabra, escudriñar su palabra. Porque mucha gente que conoce de Jesús, no caigamos en la fe común y corriente de este mundo. No te conformes con solo ir a la iglesia, escuchar la palabra, depositar tu ofrenda y cumplir. Más bien, comprométete con Dios y deja que su obra haga un cambio radical en tu vida para que tú lleves fruto. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Ahora vamos a ver la fe demoníaca. No se me asuste, no porque diga la fe demoníaca se me asuste. Cuidado con este tipo de fe, hermanos. La fe conformista, la fe que cree que solo porque tengo que creer en algo. Ese es el engaño de Satanás, solo cree en algo. Eso es lo que Satanás quiere que tú creas. Fíjate lo que dice el siguiente versículo en Santiago. Volvamos a Santiago 2:19. Dígame amén si ya está ahí. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aguas. ¿Tú creer que con creer es suficiente? Los demonios también creen y dice la palabra, tiemblan. Ellos creen. ¿Cuál crees tú que sea tu fe, hermano? ¿Una fe común y corriente? ¿Una fe chafa? ¿Una fe del diablo, engañadora, demoníaca?
desanimadora, una mentira de Satanás, o una fe viva, una fe que lleve fruto. Cuidado que no te engañen, hermano. Hay frases comunes que escuchamos día a día cuando cruzamos palabra con gente que no conoce del Señor. Dios no existe. El Dios está en tu mente. Cualquier forma de ser supremo que tú creas está bien. No hay ningún problema. El infierno está aquí en la tierra. ¿Alguien ha escuchado esas frases? Te vas a morir y después ¿qué? ¿Y después qué? Ya se acabó la vida. Ahí se acabó todo. Hermano, esos son los engaños de Satanás, no solamente al mundo, a la iglesia también. Satanás sabe que tiene los días contados y él sabe que él ya fue derrotado en la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué es lo que le da más alegría a él? Verte a ti y a mí conformes, sentados en esa silla sin llevar fruto. Porque mientras tú no lleves fruto, mientras tú no te levantes de esa silla y lleves fruto, no eres un peligro. Pero en el momento que tú te activas y empiezas a pedirle al Señor que te ayude a ser diferente, a llevar fruto, entonces Satanás dice, wait a minute, a ver, algo está pasando aquí. Sí, cantábamos hace rato, ¿verdad? Algo está cayendo aquí, algo está cayendo en tu vida, algo está pasando en ti. Entonces Satanás sabe que entre más gente engañe con esas mentiras, Dios no existe, el infierno está aquí en la tierra, la vida se acaba en cuanto te mueres. O sea, mientras más meta esa mentira y la gente lo crea, la gente va a estar conformista, va a practicar la fe común, la fe demoníaca, creyéndole al diablo todo lo que él dice. Dice, sí, yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Por lo menos en algún tipo de Dios. Tal vez no en el mismo, pero creen en algún tipo de Dios. ¿Cómo crees que Satanás se siente cuando tú vienes y te sientas y escuchas? Él dice, bravo, porque nos tiene ocupados aquí sentaditos. Pero ¿a qué horas empieza el mundial? El último juego. Apúrate, porque es más importante ir a ver un juego de fútbol que venirte a los pies del maestro. Infinidad de veces vi en el Facebook y en otras páginas, pastor, cambiamos el servicio. Cuando México jugó con Holanda, yo les pregunto, ¿qué es más importante? Le comenté al pastor y me dijo, Tony, come on. Le dije, no, bueno. Le dije, pastor, nada más te estoy comentando, no te estoy diciendo cámbialo, pero es como, me dijo, tú también, casi me dijo, tú también. Pues bueno, pues había posibilidades, ¿verdad? Hermanos, no nos dejemos engañar, Fíjese lo que dice Mateo 7:21, ya estábamos ahí, ahora otra vez regrese ahí. El versículo siguiente del que leímos, Mateo 7:21. Amén. Dice Mateo 7:21, Jesús dijo, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo les pregunto, hermanos, ¿es suficiente con que tú digas, pero Señor, yo estuve sentado en Capilla Calvario Cedros? ¿Y? Pero, escuchaba las predicaciones. ¿Y? Pero ponía mi diezmo. ¿Y? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Aguas. Eso es algo clave, hermanos. Eso es algo clave. Tenemos una fe chafa, una fe común y corriente, una fe muerta, una fe demoníaca, o tenemos una fe viva. Una fe que lleva fruto. Dios nos ayude a no caer en el engaño de Satanás. Hoy estamos a tiempo de recomponer nuestras vidas. Usted está aquí porque Dios quiere hablar a su vida. Hoy estás a tiempo de cambiar. Ahora vamos a hablar de la fe viva, la fe que nos interesa, la fe que debemos de llevar nosotros. Vamos a hablar de esta fe transformadora, una fe llena de vida, una fe llena de fruto que nos va a ayudar en nuestro caminar cristiano.
basada en Jesucristo, obviamente, y también basado en su palabra. Vamos a seguir en Santiago 2:20, dice. ¿Ya está ahí? Santiago 2:20 dice: Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus palabras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Podemos ver aquí, hermanos, en el 20, ahí le paramos en el 22, ahorita seguimos con el 23. Podemos ver aquí cómo Abraham fue justificado por Dios por medio de sus actos. Dios le dijo: Abraham, entrégame a tu hijo. Y Abraham le dijo: no, yo no quiero. ¿Qué traes? O sea, es mi único hijo, me costó mucho, ya lo di cuando estuve viejo. O sea, ¿eso fue lo que le contestó Abraham? No, ¿qué le dijo Abraham? Señor, Abraham había puesto su confianza, había puesto su esperanza, había puesto su fe en su gran amigo Dios. Escúcheme bien. Él sabía que Dios lo iba a respaldar. Él sabía que si él actuaba en fe, Dios lo iba a respaldar. ¿Cuántas veces a nosotros el Señor no nos pide que actuemos en fe? ¿Y cómo batallamos? En fe para algo. Te voy a poner un ejemplo. Yo veo la necesidad de que alguien ocupa 200 pesos, pero son los 200 pesos que yo traigo en mi bolsa. Y digo, pero es que me falta agua, me falta leche, me falta tortillas, me falta esto. Y el Señor me dice, son 200 pesos, dáselo a esa persona. Y uno dice, no, pues no creo que me esté hablando a mí. Cositas así de pequeñas. No te está pidiendo que le entregues a tu hijo, te está diciendo bendice a esa persona que está en necesidad. ¿Y cuántas veces decimos, ese mensaje no es para mí? Hermanos, Abraham puso a su hijo en el altar y le dijo, Señor, aquí está mi hijo. Y el Señor le dijo, bien hecho. Voltea para allá, mira, ya tengo un corderito. Levanta a tu hijo de ahí y sacrifica ese corderito. Pero Abraham tuvo que confiar en él. Tuvo que poner su fe en él. Él sabía que Dios le iba a respaldar. Ahora, ¿cómo está tu fe el día de hoy? ¿Tienes esa cercanía con Dios como la tuvo Abraham, como la tuvo Moisés, como la tuvo Pablo, como la tiene tal vez tu pastor, como la tengo tal vez yo? Y dices, no, hasta ahí, ya no le sigas para abajo porque eso es nada más para los de arriba. Mentiras. Tú puedes tener la misma fe que Abraham, tú puedes tener la misma fe que Pablo, tú puedes tener la misma fe que Isaac, que Jacobo. Solamente ellos hicieron algo diferente que tú y yo no estamos haciendo. Confiaron plenamente en Dios. Pusieron su confianza completamente en Dios. Y buscaron a Dios de una manera diferente, de una manera al 100% en su vida. ¿Quieres llegar ahí? Comprométete con Dios. Búscalo en su palabra. ¿Quieres un día estarle hablando a almas, predicando la palabra? ¿Quieres estar aquí? ¿Quieres ir a otra iglesia a predicar la palabra? Comprométete con Dios y Dios te va a transformar. Ten fe en Él, comprométete y vas a llevar fruto. Vas a conocer la mano poderosa de Dios en tu vida. ¿Alguien puede contarme algo donde has visto la mano poderosa de Dios en tu vida? ¿Alguien ha visto la mano poderosa de Dios en tu vida, en tu familia, en tu vida personal? Yo sí. Infinidad de veces. Entonces, ¿qué nos detiene muchas veces de comprometernos con el Señor? Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Se fija la confianza que había entre Dios y Abraham? Cuando tú dices, oh, este es mi amigo, ¿por qué lo dices? Aquí están diciendo que Abraham era amigo de Dios. Cuando tú dices, oh, este es mi amigo, ¿por qué lo estás diciendo? Te voy a decir por qué. Porque tú lo amas, porque tú confías en él, porque tú sabes que él te va a respaldar, porque tú sabes que puedes contar con él en cualquier momento. Abraham fue contado amigo de Dios. Brandon es contado amigo de Dios, porque él ha confiado en el Señor. Y cada uno de nosotros, hermanos,
Podemos ser contados, amigo de Dios. Leamos por favor Hebreos 11. La lista es grande de estos siervos que creyeron en el Señor. Una lista enorme. Hebreos 11, ahí atrásito. 11, empezamos en el versículo 4. Dice, dígame cuando ya esté ahí, dígame amén, por favor. Dice, aquí vamos a ver los siervos que confiaron en Dios. Siervos que no dudaron en creer en su maestro. Dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte. El 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El 8 otra vez, por la fe, ¿quién? Abraham. Ay, Abraham, ¿verdad? Abraham. El 11, por la fe también Sara. El 17, otra vez, por la fe Abraham. El 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú. 21, por la fe Jacobo. 22, por la fe José. 23, por la fe Moisés. El 31, por la fe Rahab la ramera. Imagínense si le agregáramos ahí un versículo más que dijera, por la fe los hermanos de Capilla Calvario Cedros fueron justificados y bendecidos por su obediencia en Jesús, y sus vidas fueron transformadas para agradar, servir y glorificar a Dios nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Qué bendición, ¿verdad? Dices, pero me estás hablando de puro personaje de la Biblia. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Predicaba el pastor el miércoles y decía, la palabra de Dios es la misma. Siempre, dice, es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Entonces, si ellos pudieron tener esa relación con Dios, ¿por qué nosotros no podemos tener esa relación con Dios? ¿Por qué nosotros no podemos acercarnos al trono de gracia? ¿Por qué nosotros no podemos decirle, Señor, necesito esa fe sanadora? Necesito esa verdadera transformación. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermanos, a comprometernos con el Señor. Regresemos, por favor, a Santiago 2:24. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente la fe. 25, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nuestra fe, hermanos, tiene que llevar fruto. ¿Cómo podemos nosotros medir si estamos llevando fruto y si esta fe está activa en nosotros? ¿Alguien sabe? ¿Cómo podemos nosotros medir esta fe y saber que esta fe está activa en nosotros y que está llevando fruto? ¿Alguien sabe? Primeramente tenemos que entender que la fe es un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y váyase conmigo por favor a Gálatas 5:22. Para que vea que no nada más le estoy diciendo que es un fruto del Espíritu, pero no le estoy dando las referencias. Gálatas 5:22 y 23. Amén. Dice, veo que no han llegado ahí. Gálatas 5:23. Gálatas 5:23 dice, 22 y 23 dice, página 1780.
Dígame amén cuando ya esté ahí. Veo que todavía no. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Y lo que más dice? Fidelidad, fe dice, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En la Reina Valera dice que hay fe. Escúchame bien. Abre tus oídos. Ya estamos casi cerrando, casi. Todavía no, pero ahí vamos. Escúchame bien. Es absolutamente absurdo decir que eres un discípulo de Jesucristo y no tener los frutos del Espíritu. Y no tener los frutos de Jesucristo. Una vez más te lo repito. Es absolutamente absurdo que tú digas que eres discípulo de Jesucristo y no tener los frutos de Jesucristo. ¿Cómo puedes decir que Jesucristo vive en ti si no llevas fruto? Si profesamos ser hijos del Altísimo, debemos llevar fruto. ¿Queremos llevar fruto? ¿Queremos tener fe? Debemos creer en ese regalo inmerecido de Dios. Es lo único que nos va a salvar. Amén. Y eso es lo que nos va a impulsar a nosotros a llevar fruto. Obedecerle es la clave. La obediencia es la clave. Si el Señor te dice, ve para allá, tú ve para allá. Si el Señor te dice, ven para acá, ven para acá. Somete todo lo que tú eres al Señor. Esa es la clave. Obedecerle al Señor. Dice Hebreos 11:6. Si quieren, vayan ahí o escuchen lo que voy a leer. Les dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. ¿Quieres agradar a Dios? Cree en Él. Cambia la manera cambia tu manera de vivir. Activa tu fe. Obedécele. Y Dios va a trabajar en ti. Una fe viva es un fruto que todo cristiano o siervo de Dios debe llevar. Aplica tu fe y no dejes tu fe muerta sin obras. Tu fe debe llevar frutos. Tu fe debe transformar tu vida. Romanos 10, para que lo anoten nomás, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado aquí en esta iglesia? ¿Cuántas veces el pastor no lo ha hablado? Muchas veces se queda como un comentario ahí vago. ¿Quieres conocer a Dios? Métete en la palabra. ¿Quieres saber qué es lo que Dios quiere de ti? Métete en su palabra. ¿Quieres conocer? ¿Quieres que tu fe lleve fruto? Conócele a través de su palabra. Ahí te va una fórmula. Desobediencia y obras es una fe muerta y sin frutos. Obediencia, obras y fruto es una fe viva. Muchas veces actuamos y hacemos cosas porque queremos ser salvos. Como les decía al principio, vete de rodillas caminando hasta el Oxxo y vas a ser salvos. Esa es una obra. ¿Quieres realmente acercarte a Dios? Obedécele, lleva fruto y actúa. Esa es una fe viva. Hemos hablado de 3 tipos de fe. Hemos hablado de la fe muerta, la fe chafa, la fe común y corriente, la fe demoníaca con el engaño de Satanás que viene y te dice, Dios no existe. Y hemos hablado de una fe viva, una fe que lleva fruto en tu vida. Yo te pregunto el día de hoy, ¿qué tipo de fe estás ejerciendo en tu vida? Para nosotros los cristianos es muy fácil medir porque tenemos que llevar fruto. Y si no estamos dando fruto, entonces algo anda mal. Si nosotros no estamos dando más que simplemente aparecer en la iglesia, algo está mal. Ustedes que están escuchando y están sentados aquí en la iglesia, yo te pregunto, ¿qué decisión tomas en tu vida el día de hoy? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué tipo de fe vas a ejercer el día de hoy? No me tienes que contestar a mí, porque yo no soy el que necesita saber, el que necesita saber es Dios. Entonces en tu mente tú ponte a pensar,
¿qué tipo de fe voy a ejercer hoy? Ya escuchaste los 3 tipos de fe. La fe que lleva fruto, la fe viva, suena bien, pero también es un compromiso que debemos buscar con Dios. A través de su palabra, a través de la obediencia, para que Él nos dé de su gracia y de su amor. Animo a todos y cada uno de ustedes a que busquemos de su gracia, de su amor, de su misericordia en nuestras vidas, hermanos. Estamos aquí para representar al único y sabio Dios, a Jesucristo. Solo se trata de Jesucristo, de nadie más. Lo hemos escuchado, solo se trata de Jesucristo, de nadie más. No se trata de su pastor, no se trata de mí, no se trata de Capilla Calvario Cedros, se trata del Maestro, Jesucristo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias, Dios. Gracias por este tiempo en tu palabra, Dios. Gracias, Dios, porque tú nos has hablado en nuestros corazones, Dios. Gracias, Señor, porque podemos meditar, Señor, en esta tarde, Señor, en tu palabra, Dios. Y en esta tarde yo quiero invitar a todos los que estamos aquí en este día. Si de alguna manera tú te has alejado del Señor, si de alguna manera tú no te has comprometido con Él, si de alguna manera tú has dejado tu primer amor, si de alguna manera nunca te has comprometido con Él, yo te quiero pedir en esta tarde que ahí como estás con tus ojos cerrados, tú le digas al Señor conmigo esta oración. Señor Jesús, yo en este día, Señor, me comprometo contigo. Me comprometo no a tener una fe muerta, no a tener una fe engañadora, sino a tener una fe viva en ti, Padre. Te agradezco por tu Espíritu Santo que viene a transformarme. Te agradezco porque has cambiado mi vida. Y te agradezco, Señor, porque el día de hoy puedo recomponer mi vida, puedo cambiar y puedo ser diferente. Ayúdame a llevar fruto y a ser diferente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, oro, Padre, por todos los que estamos aquí, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a llevar fruto, Padre. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es predicada, Dios. Gracias porque tu palabra es predicada alrededor del mundo, Dios. Gracias por cada pastor, cada misionero, Señor, que se levantó el día de hoy, Padre, a llevar tu palabra. Gracias por todo, mi Dios. Gracias porque nos vamos contentos, Señor, de saber, Señor, que tú estás en medio de nosotros, Padre. Y te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a